Dios les bendiga. Bendiciones, querido amigo, querido hermano que me escuchas nuevamente. Nos vemos otra vez en este video para predicar un momento, para tener un momento de su palabra, un momento de reflexión de su poderosa y bendita palabra de Dios. Pues anteriormente habíamos hablado un momento de que dice su palabra en San Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estábamos meditando un momento en ese versículo diciendo de que nuestra mente muy finita es imposible comparar el gran amor de nuestro Dios tuvo y tendrá con nosotros. Hoy vamos a hablar nuevamente del amor de Dios. Para eso vamos a tener un momento de oración, porque sin la guía del Espíritu Santo es imposible que nosotros seamos dirigidos a su palabra. Oramos al Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Oramos. Soberano y buen Dios que habitas en gloria, venimos delante de ti nuevamente, Padre, presentándonos en el nombre de Jesucristo. Señor eterno, venimos reconciliándonos contigo, venimos reconociendo que somos pecadores, venimos reconociendo, Padre celestial, que, oh Señor amado, venimos reconociendo tu nombre, tu poderío, tu señorío. Venimos, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Sabemos, Padre, que sin ti ninguna de estas cosas hubiera sido posible. Te damos gracias por las bendiciones, por lo bueno, por lo malo. Te damos gloria, honor, poder, imperio, majestad. Todo sea para ti, Hijo de Dios. Pedimos la revelación de tu palabra por medio de tu Espíritu, la revelación de tu palabra, de tu Escritura, para actuar, exponer un momento de reflexión de tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Querido amigo, querido hermano, como le hablaba anteriormente, el amor de Dios es infinito y es muy eterno. Vamos a leer un pequeño fragmento nuevamente de su palabra para demostrar unos versículos, hacer hincapié en unos versículos que verdaderamente muestran nuevamente el amor de Dios para con nosotros los pecadores. Leemos la carta de los Romanos, la carta de que manda el apóstol Pablo a los romanos. Romanos capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 6. Vamos a leer 7 y 8, 6, 7 y 8. Vamos a hacer hincapié en esos tres versículos muy hermosos, porque toda su palabra es muy poderosa y muy hermosa. Vamos a leer capítulo 5, versículos 6, 7 y 8 de Romanos. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a su letra como está escrita. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el pueblo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Amén. Hagamos hincapié, hermano. Usted que tiene su Biblia en la mano, usted que va a escuchar esta palabra, Romanos 5 en adelante, en el contexto, habla de la justificación por la fe en el Hijo de Dios. Que ese justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia, por un solo mediador, Jesucristo. Amén. Verdaderamente dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, reconocemos que somos débiles. Yo reconozco que soy débil. El apóstol Pablo reconoció en aquel aguijón que tenía cuando se estaba exaltando de sobremanera, cuando relata en 1 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, él describe que tenía un aguijón en la carne y le había rogado a Dios que se lo quitara 3 veces, pero no.
Dijo el Señor Jesucristo: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad como hombre. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad, no en su debilidad. Jesucristo es poderoso, fuerte, Rey de reyes, Señor de los señores. Nuestra debilidad, su poder reposa, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Porque Cristo, aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos, por los pecadores, como dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Verdaderamente, si hoy pudiéramos hacernos una pregunta a usted y yo, en preguntar, levante la mano los que le han fallado a Dios en este día, en esta tarde, en esta mañana. Yo levantaría las dos manos, porque le he fallado a mi Dios. He pecado contra Dios. Pero gloria a Dios que Él nos ha dado un ministerio de la reconciliación para reconciliarnos todos los días, desde que los levantamos de nuestra cama, de nuestro sueño. Los levantamos. Lo primero que podemos hacer es dirigirnos al Padre en el nombre de Jesucristo y pedirle perdón por nuestros pecados. Dirige nuestro camino, dirige nuestro día. Ponemos nuestros planes, nuestros propósitos, todas nuestras metas tal vez que tengamos en nuestro día en tu soberana voluntad. En su soberana voluntad. No lo que nosotros queramos. Tal vez yo podría querer una cosa, otra cosa, pero su soberana voluntad es más mejor que mi voluntad, que es imperfecta. Su voluntad, dice su palabra, que es santa, sublime y perfecta. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 7. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Apenas morirá alguno por un justo. Yo podría morir, por así decirlo, por mi padre, por mi madre. E incluso tal vez podría morir aquel padre de familia por sus hijos. Pero, por un justo, ¿qué dice la palabra de Dios? No hay un justo. No hay ni tan siquiera uno. No hay nadie que busque a Dios. Verdaderamente no hay justo. Nosotros somos justificados por Él. Su palabra dice: sé santo porque yo soy santo. Nosotros tenemos pecado. Pero cuando dice esa palabra, sé santo porque yo soy santo, lo dice Santiago, somos santificados por medio de aquel que nos amó. Justificados. Somos justos delante de Él por medio de Jesucristo, el Padre, Dios el Padre. Mira a Jesucristo en nosotros, mira su sacrificio, mira lo que Él hizo por nosotros los pecadores, una gracia inmerecida que nos ha dado. Dice Efesios 2:8, porque por gracia, bondad inmerecida en el griego original, bondad inmerecida, soy salvo. Bondad, porque por gracia soy salvo, mediante la fe. Mediante la fe. Y esto no de nosotros, dice la palabra de Dios. Esto no es porque yo pueda, ni porque yo tenga más fe. Esto no de nosotros, esto no de vosotros. Pues es don de Dios. Y no por obra, dice versículo 9, para que nadie se gloríe. Esto no es por mí, esto no es por mi hermano, no es por mi pastor, no es por mis tíos, padre, madre, hermanos, cualquier familiar o cualquier pastor. Por más íntegro que sea, una iglesia, por más perfecta que nosotros pensemos que sea, no somos salvos por eso. Somos salvos únicamente por la obra de Jesús que hizo en el madero. Somos salvos solo por gracia. La gracia que se derramó sobre nosotros mediante Jesucristo, mediante el sacrificio de Jesús. Ciertamente apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. ¿Tendría yo el deseo de morir por un familiar que amo? Sí, por mi esposa. Podría decir, yo puedo morir por ella, daría mi vida por ella, por mi gran amor que tengo por ella, pero tal vez podría ser en vano. ¿Por qué? Porque Jesucristo murió por usted y por mí. Y escuche esto, Él ya nos conocía. Porque Jesucristo es soberano. Jesucristo es omnisciente, omnipresente, omnipotente.
Él es el Dios Todopoderoso. Usted y yo debemos de saber que Jesús es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Él ya sabía, conocía que nosotros estaba predestinado, que nosotros íbamos a llegar un día a los pies de nuestro Salvador. Pero ahora bien, nosotros no conocíamos de Él. Pero como dice su palabra, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Nosotros no éramos buenos. No somos buenos. Somos malos. Verdaderamente la gracia común de Dios se ha derramado sobre todo el mundo. Y esa gracia común es lo que puede hacer que nosotros lo retengamos, nos restringamos de hacer lo malo que nosotros estamos expuestos a hacer. Si verdaderamente la gracia común, la gracia salvadora de Dios se alejara de nosotros, no tuviéramos la gracia, verdaderamente creo que Hitler, el conocido famoso Hitler malvado que destruyó a muchos tal vez judíos, israelitas, podríamos ser el doble o triple que él. Pero la gracia común se ha derramado sobre el mundo. La gracia salvadora se ha salvado sobre mí y sobre usted que ha creído en el Hijo de Dios. La gracia de Dios. Nosotros no somos buenos. No podríamos decir, yo no puedo decir que soy bueno porque mi pecado dice que soy malo. Mi pecado dice que mi pecado condenó al que llevó por mí, mis pecados. Yo no soy bueno. Todo lo que usted mira tal vez en un hijo de Dios es Cristo reflejado en él. Y si quitamos la imagen del Dios invisible, la imagen de Jesús en ese hombre, puede ver algo malo, puede ver una llaga podrida. La Biblia dice que somos llagas podridas sin él. Podemos decir, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? La infalibilidad de su palabra, la máxima autoridad de su palabra. Yo creo en la inerrancia de su palabra. En sola escritura, verdaderamente solo Cristo, solo fe, solo gracia, solo a Dios la gloria, bendito por los siglos de los siglos. Verdaderamente, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, vamos a hacer hincapié en el versículo 8 para relatar verdaderamente que concuerda con de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Para quién, hermano? Para con nosotros, sus hijos. Para con nosotros, en que siendo aún pecadores, escucha hermano, somos pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Subrayemos ese pequeño fragmento de ese versículo. Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Qué gloriosa es su palabra. Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Qué amor? Usted y yo leímos anteriormente y hablamos de San Juan 3:16. Ese es el amor. Qué manera de amar Dios a su mundo, a su pueblo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Usted y yo, el amor de Dios es infinito. El amor de Dios nunca deja de ser. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el primero, Él es el último, Él es el principio, Él es el fin. Él es el soberano, Él es el exaltado, Él es el que se merece gloria, honor, poder, potencia, majestad. Todo se merece el Dios soberano. Nosotros no lo merecemos nada. Y para serle muy sincero, aunque cueste decirlo, aunque tal vez algunos hermanos no quieran decirlo, pero yo puedo decirlo, no lo merecemos ni lo merecíamos la salvación. No lo merecemos nada, pero más Dios muestra su amor para con nosotros. Eso ha sido por amor. Todo lo que Dios hace por amor. Usted tal vez puede leer todo el Antiguo Testamento y puede decir, Dios aquí se muestra como un juez de fuego consumidor. Sí, pero un fuego consumidor, una ira santa. No como la que yo y usted podemos actuar, una ira pecadora. El Señor es una ira santa, un juicio, pero ojo con esto, amigo y hermano, un justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios.
Gloria a Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo nosotros pecadores, en que siendo aún pecadores, déjeme recalcarle esto un momento, querido amigo, y no vamos a dejar de ser pecadores. Yo con esto no le estoy dando la libertad de que peque y que usted se condene o yo lo estoy condenando. No, escuche bien, somos pecadores y no vamos a dejar de ser pecadores, porque estamos en este mundo que es pecaminoso. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso le dije anteriormente, subraye ese versículo. Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por un momento en su palabra. Un momento en su palabra. Un momento en su bendita palabra. En su poderosa palabra. Verdaderamente, reflexionamos unos minutos en su palabra. Pero yo le invito que usted lea todo el versículo 5, capítulo 5, y termine al versículo 21 y comience en el versículo capítulo 6, que dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Usted y yo podemos decir: en ninguna manera. En ninguna manera. De eso es lo que le estaba hablando. Somos pecadores, pero no podemos decir: soy pecadores y soy salvo por gracia y ya voy a pecar deliberadamente. No. No. Usted y yo, el Espíritu Santo que mora en nosotros, debe de llevarnos a un arrepentimiento. Debe de llevarnos a un arrepentimiento. Este libro muy hermoso de Charles Ryler dice que el Espíritu Santo ha venido a convencernos. Su palabra dice que nos convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo quien nos lleva a un arrepentimiento. Es el Espíritu Santo, el soberano Espíritu Santo. Creemos en el Espíritu Santo. Creemos que su Espíritu Santo es poder y que Él es el poder. Que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es Dios, soberano Dios, el Dios trino, el unitrino, un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos en eso. Gloria a Dios por su Espíritu, gloria a Dios por su Hijo. Gracias a Dios por este momento, pues hemos relatado un pequeño fragmento, porque tal vez hay muchos predicadores que predican el amor de Dios, pero le anestesia, tal vez por así decirlo, el pecado al mundo, al pecado al oyente. Yo en este momento no le voy a hacer eso. Yo le voy a decir que el amor de Dios está ahí, pero estamos en pecado. Su palabra dice que estamos muertos en delitos y pecados. Su palabra dice en Romanos 6, 23, que dice su palabra, que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tú puedes recibir la dádiva de Dios en Cristo Jesús, en creer en el Hijo de Dios. Porque su palabra dice en Romanos 3:23 también, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero más Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo céntrica. Jesucristo es el Señor. Si has escuchado este mensaje y te ha servido de mucha bendición, yo no te vengo a decir aquí, suscríbete. Yo no te vengo a decir aquí, dona. No. Yo solo te invito a que mires este video y que leas su palabra. Ores al Señor. Eso es lo que te vengo a invitar yo. Comparte este video y que